Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Hoy os voy a dar solución a uno de los mayores quebraderos de cabeza que nos da la alimentación infantil, y es a cómo conseguir que los niños consuman verduras. Bueno, hay algunos truquitos que podemos utilizar, sobre todo en el día a día, y que os voy a decir cómo lo podéis hacer desde el principio. Por supuesto que tenemos que empezar desde que son muy pequeños, porque si no es más difícil, vamos a tener mayores dificultades, especialmente si desde pequeños no les hemos acostumbrado a consumir verdura. Esos sabores que a veces pueden ser un poco más difíciles. Hay verduras con sabores más fuertes, más amargos, que tienen pues más dificultad para incluir en la alimentación de los niños. Pues si esos buenos hábitos no han comenzado desde que son muy chiquitines, nos va a resultar un poco más difícil, pero no imposible. Podemos practicar también con estas pautas o con estos trucos que os voy a ir dando, de manera que vayamos acostumbrándoles el paladar, porque el paladar se educa. Cuanto antes empecemos, por supuesto, mejor educación tendrá ese paladar, pero nunca es tarde para comenzar con la educación del paladar, sobre todo hacia el consumo de unos alimentos que van a resultar de muchísimo beneficio en su nutrición, en su alimentación, no solo en la etapa infantil, sino también cuando sean adultos, ya cuando vivan ellos solos, se tengan que preparar sus comidas y hacer sus elecciones. Por supuesto que todo aquello que les hayamos enseñado de niños lo van a saber o lo van a poder aplicar de mucho mejor manera cuando sean adultos o cuando sean adolescentes, que es una etapa de la vida muy difícil en la que la alimentación pues se nos puede complicar un poco. Eso que pensamos que es un quebradero de cabeza cuando son pequeños con las verduras, cuando los niños se hacen adolescentes, si esa educación, como os digo, no ha comenzado desde pequeños, pues todavía va a causar mayor rechazo, mayores problemas y quebraderos de cabeza en casa. Así que vamos a empezar por el principio. Que hemos comenzado bien la alimentación complementaria, que hemos introducido muchas verduras, que el niño las tolera bien. Entonces, en ese caso, no tenemos ningún quebradero de cabeza. Iremos cambiando poco a poco la forma de preparar esas verduras para que el niño vaya adecuando las texturas, los sabores y vaya reconociendo esos sabores por separado. Porque a veces en la alimentación complementaria, especialmente si hacemos uso de los purés, reconocer los sabores puede ser más difícil, porque muchas veces tendemos a mezclar esas verduras que no gustan tanto con otras que gustan más, como puede ser la calabaza por su sabor dulce. En el caso de que queramos comenzar con el consumo de verduras, porque no lo hemos hecho también al principio con alimentación complementaria, pero ahora nos hemos dado cuenta de que es importante y queremos empezar, también podemos utilizar esas verduras que los niños aceptan más fácilmente, como son verduras que tengan un color bonito, la calabaza, por ejemplo, o la zanahoria, y también aquellas verduras que tienen un sabor más dulce, más agradable, que a los niños les resulta más agradable. Volvemos a la calabaza, judías verdes también se suelen aceptar bastante bien y siempre las podemos hacer en forma de puré, o si vemos que el puré no lo aceptan bien, a veces por el color, que el color verde lo asocian a sabores desagradables, pues es más fácil aceptar, por ejemplo, unas judías verdes, unas vainas con un poco de patata y con salsa de tomate. Vamos a utilizar esos trucos cuando damos la verdura entera. ¿Que al niño le gusta con salsa de tomate? Es mejor que coma las vainas con salsa de tomate y poquito a poco. Hoy no tengo salsa de tomate, se me ha olvidado, pero ya está acostumbrado a comer vainas. Y esos pequeños trucos nos pueden ayudar a incluir mucha más variedad de verduras. Que tampoco es imprescindible utilizarlas todas las que hay en el mercado desde el principio, sino que poco a poco, según vayamos viendo que la tolerancia al consumo de verduras es adecuada, cada vez que vayamos a hacer la compra vamos a intentar introducir una nueva, que en su plato estará en muy pequeña cantidad, pero en el nuestro estará en más abundante cantidad. Y todo aquello que nos vean a nosotros disfrutar y comer sabiendo que está rico, que es sabroso,
bueno, pues a ellos les va a dar como la tentación. Bueno, si mis padres lo comen y les gusta, seguramente es que está bueno, pues voy a probar. Un día probará un poquito, al día siguiente comerá un poquito más y en varias veces que vaya probando es probable que pida que se le sirva el plato igual que a los mayores. Esto es importantísimo. Los niños aprenden por imitación de lo que hacen sus padres. No podemos pretender que un niño coma verduras si en nuestra casa no nos ven comer verduras. Si solo nos ven comer una, comerán una. Si nos ven comer muchas diferentes, comerán muchas diferentes. No tenemos que pensar, con esto que os acabo de decir, que hay verduras para niños y verduras que no son para niños. Los niños pueden comer en la edad adecuada, ya sabéis que al principio puede haber ciertas restricciones, pero vamos a decir, bueno, a partir de los 3 años más o menos pueden comer todo tipo de verduras. ¿Qué ocurre? Que esas verduras de sabor un poco más difícil les van a costar más. Bueno, en algunos casos podemos empezar a introducirlas en forma del sofrito o trituradas. Es muy fácil, por ejemplo, añadir pimiento en un sofrito de unas legumbres, de unas alubias o de unas lentejas. ¿Cómo lo hacemos? Pues en lugar de poner la verdura troceada, vamos a hacer ese sofrito y después lo vamos a triturar para que no aparezca ni un solo trozo de verdura en esas alubias. Esto es a lo que comúnmente se llama camuflar las verduras en las recetas, de manera que ese niño no va a ver que esas alubias tienen pimiento, pero su paladar, no lo va a detectar fácilmente porque está mezclado con otros sabores, pero se va a ir acostumbrando a ese sabor del pimiento. Y algún día, en lugar de triturarlo del todo, vamos a dejar un triturado un poco más grosero, más grueso, con trocitos pequeñitos. Poco a poco lo van a ir aceptando porque están ya acostumbrados a que las alubias sepan de esa manera. Realmente no hemos hecho ningún cambio, solo que hemos triturado menos. Y poquito a poco, no os voy a decir que sea de un día para otro porque eso es imposible, pero poquito a poco veréis cómo no necesitáis triturar esas verduras porque las van a aceptar de manera natural. Hay una verdura que os voy a contar una anécdota que a mí me ha pasado muchas veces en mi casa y de hecho lo he probado con mis hijos y es fantástico porque ellos se dan cuenta también de cómo condicionan a veces los sabores. Bueno, es en el caso de las alcachofas. Las alcachofas tienen un sabor muy difícil para los niños porque es muy peculiar, tiene ese amargor, dulzor especial. Bueno, pues cuando se come un trozo de alcachofa, que con que pruebe un trocito sería más que suficiente, ya irá probando y ya se irá acostumbrando. Bueno, pues si le damos a probar un trozo de alcachofa tal cual, la va a rechazar porque va a tener un mal recuerdo del sabor de la alcachofa. Pero si después de probar ese trozo de alcachofa le decís, ahora cómete un trocito de pan, ese sabor va a ser extremadamente dulce porque la alcachofa tiene la particularidad de que lo que comas después te va a saber dulce. Lo mismo si tomas un trozo de pan que si tomas un trago de agua. Y ese recuerdo dulce es el que a nosotros nos interesa, porque es un recuerdo agradable. Asociamos alcachofa con recuerdo dulce y eso va a hacer que la próxima vez quieran volver a probar un poquito de alcachofa. Y poco a poco pues iremos consiguiendo que vayan probando también esas verduras un poquito más difíciles. Bueno, y ahora os voy a decir lo que no debemos hacer para conseguir ese buen consumo de verduras en nuestros niños. Bueno, no debemos obligarles a comer aquellas verduras que les causan rechazo, pero con obligar a comer quiero decir que no les vamos a, si no les gusta la berza, no les vamos a servir un plato entero de berza y a decirles no te mueves de aquí hasta que no te lo comas, porque no, primero nos van a odiar la berza y no la van a querer consumir jamás. De manera que lo que vamos a hacer, si queremos que empiecen a consumir berza, es nosotros ponernos un plato completo de berza y a ellos ponerles un trocito en el plato y decirle, venga, prueba un poquito y así, bueno, pues la próxima vez ya sabes a qué sabe, ya poco a poco te vas acostumbrando. Bueno, son cosas que no debemos hacer, que es obligar a comer aquello que rechazan, porque les va a causar un mayor rechazo.
Eso, como os digo, no quiere decir que no vayamos intentando que lo prueben, pero no en un plato entero. O sea, eso al final, bueno, pues como os digo, nos va a ejercer el efecto totalmente contrario al que queremos. Y por supuesto que no debemos jugar a premiar o a castigar con la comida. Es decir, si le servimos ese plato de berza y le decimos si no te la comes, no tienes postre, y casualidad el día ese habíamos planificado tomar helado de postre, bueno, pues entonces les estamos castigando doblemente, porque no van a comer y van a rechazar aquello que no les gusta, y además se van a quedar sin aquello que más les gusta, de manera que vamos a fomentar una mala relación con la comida, no solo con las verduras, sino con el momento de comer, porque siempre van a estar pensando ¿qué me va a pasar hoy? ¿Sí? ¿Qué me van a servir para comer? Y un buen método que podemos utilizar es dejarles participar en la elaboración de las comidas, porque ahí tenemos una baza a nuestro favor. Como esto lo has preparado tú y te ha salido tan bonito y con tan buen aspecto, prueba un poco, porque, hombre, ¿cómo no vas a probar eso que has preparado, ¿no? Bueno, pues esa es nuestra baza a favor para intentar que prueben aquellas verduras que, bueno, que poquito a poco vamos introduciendo en su alimentación. Y otro truquito que suele funcionar muy bien, sobre todo con niños pequeños, es la presentación de los platos. Podemos jugar con las formas, con los colores, hacer caras con los ingredientes, utilizar el tomate para hacer una boca, añadirle aquello que los guste, utilizar como complemento esa verdura, no como plato principal. Bueno, muchos trucos que podemos utilizar, y por supuesto cargarnos de paciencia, porque no se consigue que consuman alimentos de un día para otro, y por supuesto que no se consigue nada a la gresca, es decir, discutiendo y peleando con ellos por el consumo de verduras. Tienen que ver que es algo natural, que es algo satisfactorio y que por supuesto es agradable y está rico. Así que eso es lo que más tenemos que trabajar para conseguir el que consuman verduras. Así que si hemos empezado los deberes un poco tarde, pues todavía tendremos que tener un poco más de paciencia y tranquilidad, que al final se consigue. Así que espero que os haya gustado el vídeo, darle al like, suscribiros al canal, y espero que sigáis todos ahí en los próximos vídeos.